El anfiteatro albergó los grandes espectáculos de Roma y entre ellos el más popular, la lucha de gladiadores. Debemos figurarnos el rugido de casi 50.000 espectadores aclamando a su héroe. La gladiatura sigue admirándonos hoy en día. Por eso desde Arqueomanía queremos conocer quiénes fueron, cómo entrenaron, cómo vivieron y cómo murieron estos famosos gladiadores. Bienvenido al gran espectáculo, bienvenido a la historia fabulosa de la lucha de gladiadores. Arqueomanía. Roma era una sociedad violenta, y el ascenso social pasaba por las armas. El éxito tenía el sabor del hierro. Roma tenía perfectamente dividido su tiempo entre tiempo de negocio y tiempo de ocio. Y para el ocio no había nada que gustara más a los ciudadanos de todo el imperio que un buen combate de gladiadores. Roma fue poder, ejército y leyes, pero también espectáculo para el pueblo que la sustentaba. Y el de las sangrientas luchas de gladiadores fue el que más pasiones desataba y el que en verdad tomaba el pulso a la sociedad romana. Por eso, los poderosos los financiaron para ganar prestigio y popularidad. Los gladiadores no eran el único show de la antigüedad. Había estadios de atletismo, sobre todo en el orbe griego, y carreras de cuadrigas en grandes circos que acogían a decenas de miles de excitados ciudadanos. Los grandes gladiadores y corredores de cuadrigas eran tan célebres como los futbolistas de hoy o los toreros. Las pasiones humanas, exaltadas por la masa, inmortalizarían el recuerdo de la gladiatura. La gloria, el poder, el éxito, pero también el dolor, la derrota y la muerte. Por eso, el corazón de Roma, bombeado por la sangre de 1000 luchadores, latió en su gran coliseo. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo antiguo. ¿Cómo nacieron los Juegos Gladiatorios? Lo que terminaría convirtiéndose en el gran espectáculo para divertir al pueblo tuvo su origen en unos antiguos ritos de lucha, sangre por sangre, celebrados como ofrenda a los muertos. Y desde esos inicios funerarios evolucionaría hasta convertirse en muestra de poder para los vivos. Los Juegos Gladiatorios surgen con un componente funerario. De hecho, el nombre que reciben los Juegos Gladiatorios es el de Munera. Munera, el que viene precisamente de la ofrenda funeraria. Surgen con idea de ofrecer un tributo a los jefes muertos o bien como ceremonia de propaganda de determinados personajes que dejan una manda o un legado para celebrar este tipo de juegos. ¿Dónde se podían celebrar? ¿Dónde se pudieran pagar? Porque no necesariamente implicaban la necesidad de un anfiteatro. Había ciudades que podían contar con anfiteatro y era el lugar donde se celebraban estos juegos, el edificio destinado a los espectáculos de sangre. No solo las luchas gladiatorias, también las venaciones, también luchas entre animales salvajes, cacerías de animales salvajes y las ejecuciones. Pero a veces estos espectáculos podían celebrarse también en el foro o en cualquier otro espacio público donde pudiera caber un número determinado de gente. Por lo tanto, dependía exclusivamente de que se pudiera pagar. El editor era quien pagaba los juegos gladiatorios. En la gladiatura, aparte de los gladiadores, existían otras figuras fundamentales. Una de ellas era el editor, que era quien financiaba los juegos en busca de reconocimiento y prestigio, y también el lanista, que era el propietario del ludus y por tanto el empresario de estos gladiadores. Antes de estos juegos, con mucha frecuencia, el editor visitaba el ludus para conocer a los gladiadores y sobre todo para fijar el precio, tanto en el arrendamiento del combate como en el caso de muerte que tendría que abonar por cada gladiador fallecido. Este es el Ludus de Pompeya, la escuela de gladiadores más famosa del imperio, después de la de Roma. ¿Qué era un ludus? ¿Cómo funcionaba? El ludus era el lugar donde entrenaban los gladiadores y no era una cárcel, era más bien como una actual ciudad deportiva, que bien podría asemejarse a una actual casa de campo andaluza. Un ludus tenía varias partes, una parte residencial, donde dormían los gladiadores, a veces con su familia, unos servicios comunes, como armería, enfermería y comedor,
y una zona de deporte, de entrenamiento que vamos a conocer. Los gladiadores sobre todo eran deportistas de élite, y para conseguir ese grado de excelencia tenían que entrenar duramente, físicamente, elasticidad y sobre todo técnicas de lucha. En todo ludus existía una arena como esta donde entrenaban estos gladiadores de mano de sus magísteres y doctores. El palus es un ejercicio gladiatorio muy clásico, aparece representado con frecuencia en cerámica y mosaico. Bajo la fiereza del gladiador, sin embargo, late una persona con sus miedos, sus temores, su ira, su ambición. Una persona que sabe que su vida depende de su propia preparación. Por eso nos lo figuramos empeñado, poniendo toda su voluntad en este ejercicio clásico del palus antes de entrar en combate. Un gladiador tenía que tener un nivel físico, de preparación física y de lucha admirable. ¿Cómo lo conseguían? Conocemos muy bien el tipo de entrenamiento que realizaban por Galeno, que fue médico de los gladiadores del sumo sacerdote de Pérgamo. Básicamente el entrenamiento de los gladiadores se dividía en dos partes. La parte del entrenamiento específico con la espada, que consistía en luchar el gladiador contra el palus, que era el método de entrenamiento más normal, o luchar en pareja, un gladiador contra otro gladiador. En el entrenamiento utilizaban espadas de madera para evitar herirse. El otro parte del entrenamiento, aparte del entrenamiento específico del combate, era el entrenamiento de base física, es decir, tenían que estar fuertes en el cuerpo. Entonces, sobre todo eran, según describe Galeno, carreras de velocidad, saltos a pies juntos, como hacían los atletas griegos, lucha de grecorromana, agarrándose, o también pues, pequeños pugilatos, algunos combates de pugilato. Ahora mismo, si vemos una preparación de superdeportistas, sabemos que hay entrenadores físicos, que podría haberlo entonces, pero hay una alimentación, hay un doctor, un médico que los atiende. En los ludus también existían todos esos oficios en paralelo para atender al gladiador. El más importante, como hemos dicho, en un ludus, en una escuela de gladiadores, era el medicus. El médico, porque evidentemente tenían que tenerlo en las mejores condiciones físicas y mentales posibles para rendir, como los deportistas de hoy en día. Los gladiadores veteranos, victoriosos en 1000 batallas y que habían logrado sobrevivir pues, a la arena de la gladiatura, regresaban muchas veces a la vida del ludus como magísteres o doctores, como entrenadores de gladiadores. Eran figuras muy respetadas y muy seguidas por sus alumnos. Laertes. Disparo. Entrenamiento de combate. Vamos. ¿Qué combate ahí? Defensa. Ataque. Mantén la distancia. Aviento. Las controversias sobre la existencia de amazonas en los anfiteatros o de mujeres gladiadoras siguen sin resolverse por completo. Tenemos constancia de que existieron luchas entre gladiadoras. ¿Cómo serían? Hay dos fuentes visuales que son las únicas que representan a mujeres gladiadoras. Un relieve de Halicarnaso y una estatuilla que se encuentra en el Museo de Hamburgo. El relieve de Halicarnaso es la más conocida y muestra a dos gladiadoras desnudas de cintura para arriba luchando en un combate. Aparecen las dos sin casco y con un elaborado peinado, con una trenza alrededor de la cabeza. Eso nos hace pensar que si llevaban un peinado muy elaborado, evidentemente no tiene sentido que se lo cubrieran con un casco. Teniendo también en cuenta que la mayoría de los espectadores eran hombres, evidentemente al ver a dos mujeres desnudas combatiendo, pues tendría un elemento, un componente más erótico que también tendrían en cuenta además del propio combate. Pero sí tenemos constancia de que hay entrenamientos, ¿no? Que entrenaban. Sí, evidentemente entrenaban también porque nos lo describe Juvenal en una de sus sátiras, que dicen que las mujeres de un estrato social más bajo, de mala reputación, solían luchar contra el palus, como podemos ver aquí, con el escudo, con la greba, atacando de distintas maneras. Todo rito requiere de un templo. La lucha gladiatoria se desarrollaba en los anfiteatros, repartidos a lo largo y ancho de la ecúmene. Su tamaño era variable, pero estamos hablando, en líneas generales, de grandes recintos.
Y estos combates tenían lugar en un edificio, en un tipo de edificio que se llama anfiteatro, que es un edificio muy singular. ¿Qué es un anfiteatro exactamente? Etimológicamente, anfiteatro significa doble teatro. Anfidoble, teatro es lugar para ver. Uniendo dos escenas de teatro, pues tiene una elipse, que sería el origen de la forma peculiar elíptica del anfiteatro. Antes de que existiera el anfiteatro, los espectáculos se daban en el Foro Romano. ¿Qué capacidad llegaron a tener estos grandes edificios? El Coliseo se especula que a partir de 50.000 espectadores sería la cifra, por así decir, más conservadora. Cada espectador pues, podía ocupar entre unos 44 o 45 centímetros sentado. Se estipula que podía haber llegado hasta los 87.000 espectadores. Lo superaría mucho el circo máximo, que llegaría en época de Trajano. Algunas personas dicen que pudo haber llegado a 250.000 espectadores. En lo que fue la Hispania romana hay grandes anfiteatros, es decir, comparados con los grandes del imperio. El anfiteatro de Córdoba se cree que estaría en torno a los 35.000, 39.000 espectadores. El anfiteatro de Itálica también se considera que tiene 35.000 espectadores. Mérida tiene 15.000, 14.000 Tarragona, 10.000 Cartagena. Hispania era un territorio muy importante para Roma, durante la República y durante el Imperio. Sus grandes ciudades poseían anfiteatros monumentales. Tarraco, Itálica, Emérita Augusta o Córdoba son ejemplos de ello. No obstante, la presencia de anfiteatros no significa necesariamente que existieran escuelas de gladiadores, los denominados ludus. Varios investigadores han lanzado la hipótesis de que en Hispania debía haber una escuela de gladiadores. Pero ¿dónde pudo estar? Y no tuvo que haber muchas escuelas en todo el imperio, habría en sitios muy determinados. Sabemos que en Hispania hubo una. ¿Puede ser la de Córdoba? Tenemos referencias a la existencia de un ludus hispanus a través de la epigrafía. En concreto, conocíamos la existencia de un epígrafe alusivo al tabularius o archivero de los ludi galicianus e hispanus que apareció en Tarragona hace unos años. Tradicionalmente se entendió, por tanto, que el ludus estaba allí, pero a raíz de la excavación del anfiteatro de Córdoba y de la relectura del suburbio y la interrelación del anfiteatro con el enorme volumen de inscripciones funerarias de gladiadores encontradas en el entorno, su contenido y lo que dicen, últimamente se empieza a pensar de forma muy firme, y los especialistas parece tener bastante unanimidad sobre ello, que el ludus hispanus pudo haberse ubicado en el entorno del anfiteatro de Córdoba. Las dimensiones del anfiteatro, que han superado todo lo que preveíamos antes de excavarlo. Estamos hablando, claro, de la capital de la Bética, que es la provincia más rica de Occidente. El enorme volumen de inscripciones funerarias, que prácticamente no existen en este número en otro lugar de Occidente, el contenido de esas inscripciones y sobre todo determinados aspectos como el hecho de que una de ellas corresponda no a un gladiador sensu stricto, sino a un entrenador de retiarios, a un entrenador de los gladiadores que luchaban con la red y el tridente, que probablemente fue gladiador en su juventud y que después vivió con los gladiadores y entrenó con ellos en el ludus. Eso es digamos que es un argumento importante para entender que aquí debiera haber una escuela de gladiadores. Córdoba fue una gran urbe romana. El ambiente de sus calles sería parecido al de cualquier ciudad de la península itálica. Era capital de una provincia, la Bética, y eso la convertía en el epicentro de muchas actividades. Estas lápidas muestran casos verdaderamente conmovedores. Se trata del gladiador que tiene más victorias recogidas. Vemos que pone 99 victorias, ningún otro gladiador del imperio que hayamos conservado su lápida tiene tantas. Este corazón o hoja de hedera o de hiedra, podemos llamarlo como queramos, que normalmente se pone al lado del nombre del vencedor, lo que nos hace pensar que este 99 no son combate en general, sino victoria. ¿Y qué sabemos de este supercampeón Probus? Pues como nos dice claramente la inscripción, Murmillo contra Retiario, es decir, era el gladiador que se enfrentaba al Retiario, el nombre era Probus,
Pavil, es decir, del ludus o de la familia de gladiadores de Pavilio, con 99 victorias, natione Germanus, ix situs est, aquí está enterrado, sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve, y luego viene la persona que dedica la lápida, volumnia esperata, a su marido Pío, y después otro dato muy interesante es que aparece el nombre del hijo. El arqueólogo Desiderio Vaquerizo ha trabajado de primera mano con los materiales del anfiteatro de Córdoba. Estos gladiadores competirían y lucharían en otros muchos anfiteatros, casi de todo el imperio, no solo de Hispania. Seguramente. Las propias dimensiones del anfiteatro de Córdoba y la riqueza de la provincia a cuyo ocio atendía este anfiteatro, porque el anfiteatro de Córdoba es diseñado no solo para atender al ocio y a la autorrepresentación de Córdoba como colonia, sino sobre todo atender a la provincia, porque Córdoba aúna la doble condición de capital de la provincia. Esto conllevaría que las inversiones en atraer a los gladiadores más famosos del momento debieran ser importantes. Tanto es así que la mayor parte de los gladiadores que tenemos documentados a través de la epigrafía documentan en sus propios epitafios un número importante de victorias previas, lo que indica que habían combatido en otros lugares. La prueba de que estos gladiadores, además, son gente cotizada, atraída de otros lugares del imperio, es que dos de ellos son germanos, dos de ellos son griegos, hay algún itálico, hay algún egipcio, hay otro hispano, etcétera, etcétera. Es decir, gente selecta, probablemente de muchísima fama en su momento, que acude a combatir. Los combates tenían una lógica y una reglamentación que conocemos gracias a las fuentes clásicas. La gladiatura estaba muy regulada, especialmente los tipos de gladiadores, en función de su armamento, tanto ofensivo como defensivo. Además, estos tipos de gladiadores luchaban en pareja, uno contra otro, buscando siempre el equilibrio. Merece la pena que nos detengamos a conocer estos tipos de gladiadores en función de ese armamento y ese equipamiento. Hay un tipo de gladiador, el ritiario, el que porta la red, que tiene una historia que más parece un mito que un relato veraz. En torno al 20 a.C. surge el retiario, un invento novedoso intentando recrear el sitio de Tiro por Alejandro Magno. Solo se podía defender con las armas de pesca que tenían, tridentes y redes. Cogen a un gladiador y le ponen una red y un tridente. La red llevaba en todo su contorno unos contrapesos de plomo para que evidentemente al lanzarla por el aire se abriera y cayera sobre el contrario. Como tenía contrapesos en todo el contorno de la red, pues podía utilizarla como un látigo. El primero que surge cronológicamente es el murmillo, que se distinguía por un escudo largo que se llamaba scutum y una greba corta. Había una relación entre el scutum y la greba. Los gladiadores que llevaban grebas cortas llevaban un scutum largo para compensar en la defensa, mientras que los gladiadores, como por ejemplo el Tracio, que llevaban grebas altas, utilizaban sin embargo un escudo pequeño. La principal técnica de combate del murmillo, pues como tenía la gran ventaja suya era su enorme protección por el gran escudo, pues era abalanzarse sobre el contrario para intentar avasallarle. La daga era muy corta, o sea que era más fácil, le resultaba más fácil alcanzar al contrario a largo plazo, golpeándole, golpeale con el escudo que realmente que con la daga. El Tracio, su principal técnica defensiva era, como vemos, tenía un escudo más pequeño, más ligero. Evidentemente no era un escudo pensado primordialmente para defenderse, sino para el ataque. Puede hacer la técnica del salto sobre él, como era un escudo que pesaba poco, él podía saltarle y darle por encima con la sica. Era el único gladiador que tenía el pecho, el tronco cubierto, protegido. Tenía un escudo intermedio. ¿Por qué se llamaba provocator? Porque provocaba con constantes golpes del escudo, atácale al contrario, con el canto. Oplón era el nombre del escudo redondo de los hoplitas griegos, entonces se adapta y vemos que no es el gran escudo de los redondos de los hoplitas griegos, que tenía 100 centímetros de diámetro, sino mucho más pequeño, adaptado a la lucha gladiatoria. Al igual que el hoplita griego lleva una lanza, conserva esa característica, entonces esta era la principal característica y técnica de combate del hoplita. Intentaba, con tu rival, intenta herirle en los ojos. Vemos cuál era su ventaja, como tenía la lanza tan larga,
tú no le podías alcanzar porque tu hoja es más corta que la lanza. Por tanto, era la ventaja de Loplomaco. Loplomaco intentaba ganar el combate sin perder nunca la lanza. El Persecutor es el último tipo gladiatorio de los principales que surge en torno al año 50 después de Cristo, a mediados del siglo I. Entonces, por eso intentaba acercarse lo máximo posible y Arretiano intentaba alejarlo lo máximo posible. La presencia de animales exóticos fue frecuente en los anfiteatros. Sabido es que a los cristianos se les echaba a las fieras, ya que rehusaban el combate gladiatorio y en general cualquier forma de violencia. ¿Cómo salían estos animales? ¿Cómo se gestionaba esta mezcla entre personas y bestias? Había un subterráneo debajo de la arena, que se llamaba Hipogeum, que era donde metían los animales pequeños, por así decirlo, leones, leopardos, tigres. Ahí estaban esperando en sus jaulas. Cuando era la hora de que salieran a la arena, pues se abría una trampilla en la arena. La arena era simplemente un tablado de madera y ahí saltaban a la arena. Luego los animales más grandes, como los hipopótamos o los elefantes, pues como no cabían por los angostos pasillos del Hipogeum, esos tenían que entrarlos por las puertas principales del Coliseo. Y los gladiadores estarían también esperando debajo en el Hipogeum, en el subterráneo, pero cuando entraban en el combate entraban por la puerta principal, por la puerta triunfalis. Había dos puertas, esta era la elipsis del anfiteatro, aquí estaba la puerta triunfalis, que era por la que salían los gladiadores, y luego enfrente estaba la porta levitinaria, que era por donde salían los que morían. El Coliseo de Roma fue un recinto que llegó a incluir batallas navales, las famosas naumaquias. A través de un sistema de compuertas y canales se inundaba la arena del anfiteatro y se producían las batallas. Los gladiadores llegaron a convertirse, al menos algunos de ellos, en el oscuro objeto del deseo de las mujeres romanas. Eran hombres muy codiciados entre cierto tipo de mujeres, incluso de las clases altas, hasta la propia casa imperial. No solamente por sus físicos privilegiados, sino también por la fama y por todo lo que implicaba ese contacto con la muerte y ese sapil añadido que contrae siempre el riesgo, el sudor, de alguna forma ese jugar con la vida, ese ser capaz de vivir en el filo de la navaja. Uno de los elementos que se va conociendo con mayor profundidad es la dieta de los gladiadores. A primera vista podría pensarse que las proteínas debían ser el componente básico de su alimentación. Y lógicamente todo este ejercicio necesitaría una buena alimentación. Sobre todo comían pues, distintos tipos de cereales, cebada, era uno de los tipos también que más comían, y también carne. Una bebida también que tomaban muy a menudo para fortalecer los huesos era agua con ceniza. Los gladiadores no morían en la arena habitualmente. Eran un bien demasiado preciado para ser desperdiciado. Cuando un editor contrataba combates a muerte, sabía que tenía que desembolsar una enorme cantidad de dinero. Se pagaban más, el que financiaba los juegos, en aquella lucha en la que el gladiador podía morir. Obviamente, porque estos gladiadores que habitualmente dependían de empresarios lanistas que los contrataban como si fueran sus managers, sus representantes, lógicamente tenían un caché. Cobraban un precio importante y el que lucharan a muerte multiplicaba ese precio. La prueba la tenemos en que en la arena de Córdoba murieron algunos de los probablemente más famosos de la época y esto costaría muchísimo dinero, que no podría pagar cualquier ciudad de provincias o cualquier anfiteatro pequeño. Se pudo pagar en la capital de la Bética.
Llegado el momento del combate, en el que se decidía la muerte de uno de los luchadores, existían diversas formas de ejecución. En ocasiones la gladiatura era una lucha a vida o muerte y el gladiador derrotado debía morir. Todo estaba arreglado. ¿Qué tipo de muertes existían para el derrotado? La forma de dar la yugula o muerte al vencido era fundamentalmente 5 tipos, documentados por la fuente. La primera era el vencedor agarraba la cabeza del vencido para que el golpe fuese certero, no fuese a moverse de la cabeza. A la vez el vencido se agarraba a la pierna del vencedor para él no moverse o dar algún símbolo, algún signo de no estar recibiendo la muerte con valentía, y a continuación le cortaba la garganta. A los 30 segundos perdía el conocimiento y al minuto estaba muerto. Segundo tipo era el vencedor, o delante o por detrás, le hundía la espada en la fosa subclavia, directa al corazón, ahí la muerte instantánea en 30 segundos. Tercer tipo documentado es sentado o de pie, te puedes poner de pie. Era más honroso que el vencido estuviera de pie, mostraba que había resistido mejor el combate, en la médula espinal. Eso era muerte instantánea. Y el último tipo era si había quedado, no podía moverse, no tenía fuerza, había quedado en el suelo tumbado, era entre los omóplatos también directo al corazón. Las fuentes antiguas nos hablan de que duraron bastante, pero empezaron a ser condenados muy pronto por los padres de la Iglesia, por considerarlos una práctica, digamos, pagana y aberrante, en la que lógicamente se perdía la vida. No hay que olvidar además que el anfiteatro se utilizó también para las ejecuciones, y a los cristianos se les ejecutaba en el anfiteatro, echándolos a las bestias, mediante damnationes ad bestias. Finalizamos este programa bajo la escultura de Trajano, porque este gran emperador hispano fue un destacado impulsor de la gladiatura. Y ahora que conocemos mucho mejor la lucha de gladiadores, comprendemos la fascinación que este espectáculo, cruel y salvaje si se quiere, ejerció sobre la Roma de momento. ¿Y por qué digo que comprendemos la fascinación? Pues porque de alguna forma, como la literatura y el cine nos lo demuestra, aún continúa cautivándonos en nuestros días.